Muy buenas amigos, hoy vamos a repasar cómo fue la respuesta sanitaria de China frente al coronavirus. Eso es, en estos momentos China ya no es el país con más contagiados ni fallecidos y esto está generando cierta controversia en Europa y América. Muchos cuestionan los datos de China, no se fían de ellos y la verdad es que nosotros dos no tenemos manera de saber si son ciertos o no. Pero sí os podemos hablar de las medidas sanitarias que tomó este país y así vosotros os podéis hacer una idea de hasta qué punto podrían explicar los resultados que hemos tenido aquí. Hoy nos hemos quedado en casa porque hace mal tiempo y además Lele está un poco convaleciente, nada que ver con el virus, no os preocupéis. Pero en los últimos vídeos habéis visto cómo hemos podido salir a la calle y cómo estamos volviendo poco a poco a la normalidad y yo creo que en ese sentido las imágenes no engañan. Seguramente muchos habréis oído que el doctor Li Wenliang fue de los primeros en avisar sobre esta enfermedad. El día 30 de diciembre comentó en un grupo de WeChat que compartía con otros colegas médicos que se habían detectado 7 casos de SARS. El doctor Li recomendó a sus colegas que tomasen precauciones para familiares y amigos, pero también les pidió que no compartiesen la información con gente de fuera. Claro, de esa segunda parte de su aviso no se habla demasiado, pero seguramente él sabía que lo que había hecho iba contra los protocolos. Se supone que en situaciones como estas y por cuestiones de seguridad, los médicos tienen que informar a sus superiores y dejar las decisiones en sus manos. Es muy posible que un superior de su departamento o de su hospital se enterase de estos comentarios que hizo de forma un tanto extraoficial y que lo denunciase. Como sabéis, después la policía lo amonestó, él continuó trabajando en sus labores de oftalmólogo hasta que se contagió y finalmente falleció víctima de la misma enfermedad sobre la que avisó. Sin embargo, tan solo un día después de que Li Wenliang hiciese esos comentarios en el grupo de WeChat, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan anunció en su página web que se habían dado 27 casos de neumonía, 7 de ellos graves, relacionados con el mercado de Huanan. Pero es que entonces no se sabía lo que estaba pasando y el aviso de Li Wenliang de que se trataba de SARS no era cierto, pero tampoco era totalmente falso, porque no se trataba del mismo SARS del año 2003, no era un síndrome causado por el mismo virus, aunque este nuevo coronavirus pertenecía a la misma familia. El 5 de enero es cuando se descubre que estas neumonías no pueden ser explicadas a través del SARS, el MERS o algún tipo de gripe. Ese día, que por cierto era el cumpleaños de Lele, vaya regalito, un equipo de científicos de Shanghai se dio cuenta de que estaban ante un nuevo virus. O sea, desde que Li Wenliang avisó de estos casos que ya estaban siendo estudiados hasta que se identificó el virus, solo pasó una semana. Eso es, expertos de todo el mundo elogiaron la velocidad a la que trabajaron los científicos chinos. Pero una de las razones por las que Li Wenliang sería considerado un héroe y el gobierno de Wuhan un villano es que entre los días 6 y 10 de enero en Wuhan se celebró un importante encuentro político de nivel municipal y en ese periodo de tiempo no hubo noticias sobre el nuevo virus. Ya os dijimos que la mayoría de los chinos se enfadaron mucho con el gobierno de Wuhan, pero sus defensores han dicho que en ese periodo de tiempo estaban a la espera de los resultados de los estudios. El día 11 de enero se hizo público el primer fallecimiento a causa del nuevo virus y se informó de que había 41 contagiados. Entre los días 12 y 17 de enero se celebró otro importante encuentro político de nivel provincial aquí en Hubei y durante esos días apenas hubo noticias o novedades al respecto. El día 16 de enero se habló de un fallecido más, pero el número de contagios permaneció igual. Y algunos diréis, pero ahora se sabe que los primeros casos fueron a mediados de noviembre. Claro, esa es información filtrada de estudios realizados a posteriori. Es decir, hablamos sobre todo de casos trazados hacia atrás en el tiempo después de saber mucho más sobre el virus. Y no hay que olvidar que hace falta un poco de tiempo desde que se descubre el virus hasta que se desarrollan los test y estos empiezan a estar disponibles. De todos modos, y aquí es donde entra la segunda razón por la que muchos consideran a Li Wenliang un héroe, hasta el 20 de enero no se confirmó que el virus podía transmitirse entre personas, cosa que muchos habrían dado por hecho si se tratase de algo parecido al SARS, como había avisado el Dr. Li, pero al mismo tiempo estas cosas no se pueden dar por hechas, tienen que ser demostradas a través del método científico, y esto también lleva cierto tiempo. La noticia de la transmisión entre seres humanos la dio Zhong Nanshan, un famoso experto con mucha experiencia en este
este tipo de epidemias y una de las figuras destacadas en la lucha contra el nuevo coronavirus en China. Pero esta noticia cayó como una auténtica bomba en Wuhan, porque los chinos se acordaban muy bien del SARS y hablar del SARS para ellos era hablar de la posibilidad de enfermar y morir. Tampoco hay que olvidar que todo esto estaba pasando en vísperas de las vacaciones de Año Nuevo, con millones y millones de personas preparadas para desplazarse de vuelta a sus hogares en uno de los movimientos migratorios más bestias del planeta. De hecho, la mayoría de estudiantes y profesores ya habíamos terminado el semestre y, por ejemplo, yo ya llevaba 10 días en el pueblo de Lele comiendo como un cerdo. 2 días después de que toda China se enterase de que el virus podía transmitirse entre personas y en un ambiente de creciente miedo, se anunció que a la mañana siguiente, el día 23, la ciudad de Wuhan entraría en cuarentena. Vosotros ahora podéis considerar si la respuesta de China fue rápida o no. Los chinos ya decidieron que la gestión de Wuhan y de la provincia de Hubei no fue la adecuada y unos cuantos altos cargos perdieron su puesto en cuestión de pocas semanas desde el comienzo de la epidemia. También podéis pensar si fue buena idea informar a un público bastante temeroso de este tipo de epidemias justo antes de las migraciones de Año Nuevo y sin tener la cuarentena en marcha todavía, o si había que esperar a tener lista la cuarentena para informar justo en el momento de su aplicación y así evitar las subidas que sabemos que se produjeron. Porque a lo mejor en los países occidentales la noticia de un nuevo virus no generaría demasiado pánico. Pero en China nos consta que el anuncio de Chong Nanshan y el de la cuarentena hicieron que muchos huyesen de Wuhan, contribuyendo a extender el virus. Yo soy de los que piensan que fue una decisión muy difícil porque muchos podían reaccionar con pánico al saber que estaban ante un nuevo SARS todavía más contagioso. Y además no ha habido ningún país que pusiese a la población más afectada en cuarentena con tanta rapidez desde que se supiese de la existencia del virus o de su llegada. Quizás algunos os sorprendisteis cuando en China nos pusimos a construir hospitales de campaña en cuestión de días, pero eso es algo que ya hicimos en Pekín hace 17 años. Claro, China estaba mucho más preparada de lo que algunos desde fuera se imaginaban. Y si comparamos la aparición de este nuevo virus con un cáncer, se podría decir que al principio China pasó por una pequeña etapa de confusión, torpeza, para algunos incluso negligencia, pero rápidamente se dio cuenta de que había que concentrar todos los esfuerzos en aislar y atacar el tumor antes de que se extendiese por todo el cuerpo de la nación. Para que nos hagamos una idea, el gobierno central envió más de 40.000 personas a Hubei para hacer frente a la epidemia, todas ellas organizadas en 346 equipos. Además, 28.000 de estos enviados eran mujeres. Y por supuesto también se enviaron toneladas de recursos, entre otras cosas, para paliar la escasez inicial de mascarillas, trajes de protección, respiradores, etc. Por cierto, ahora que las cosas aquí están mejor, se están llevando a cabo iniciativas de donación y envío de material sanitario por parte de ciudadanos chinos amigos de España. Y tenemos un suscriptor llamado Jesús Antonio García que junto con su mujer Yang Saijun y su generoso colega Zhong Hongming están trabajando para mandar cientos de trajes y mascarillas al Hospital Gregorio Marañón a través de la Embajada de España en China. Claro, los recursos médicos son importantísimos para entender la forma en que cada país está haciendo frente a esta epidemia. Y hace ya un mes, el canadiense Bruce Aylward, enviado especial de la OMS a China, destacó la cantidad de medios que había dirigido China y dijo tal cual que si se contagiase del virus le gustaría ser tratado en este país. Este señor también admitió que cuando llegó a China tenía muchos prejuicios sobre las medidas que se estaban tomando, quizás también por el modo en el que informaron sobre ellas algunos medios extranjeros, pero su punto de vista cambió totalmente cuando vio cómo se estaba trabajando aquí. Los expertos chinos se dieron cuenta de una cosa que también ocurriría más tarde en Italia y España, y es que hay que evitar a toda costa que los hospitales colapsen con las personas afectadas por este virus. Así que además de construir 2 hospitales en Wuhan en cuestión de días, también habilitaron varios centros de atención en instalaciones que estaban en desuso. El tiempo ha demostrado que esta fue una estrategia muy eficaz, pero en su momento hubo unos cuantos listillos que sin tener ni idea se atrevieron a decir que no servía para nada y que iba a ser un desastre. Ahora sabemos que muchos de estos expertos que corrieron a criticar todas las medidas que aplicaba China metieron la pata hasta el fondo. Y podemos decir que el gigante asiático acertó al aislar a los afectados en diferentes áreas de acuerdo con su nivel de gravedad. Ya os contamos cómo aquí en el pueblo de Lele habilitaron 728 camas para posibles contagiados, haciendo
haciendo uso incluso de hoteles. No es bueno que esas personas sigan en casa junto con sus vecinos, porque el virus puede sobrevivir en diferentes tipos de superficies y se pueden producir contagios fácilmente. Algunos medios extranjeros contaron auténticos horrores sobre las medidas de China y compararon estos centros con campos de concentración, hablaron de persecución de los enfermos, cuando en realidad fueron nuestra salvación y en parte gracias a ello ahora estamos volviendo a la normalidad. También se informó con mucho sensacionalismo sobre las personas que no podían ir a los hospitales en los peores días de Wuhan. Y lamentablemente esta es una situación que hemos visto repetirse en Italia o España. Claro, porque cuando empieza a faltar sitio en los centros de salud, no es bueno que vaya más gente sin saber si realmente están contagiados, porque es posible que en algunos casos no lo estén, pero al ir al hospital se contagien, aumentando el número de casos y también la carga de trabajo de los centros de salud. Ya sé que esto lo he dicho antes, pero el manejo del miedo es muy importante en estas situaciones y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad al respecto, porque pueden hacer que la gente entre en pánico, que se saturen los hospitales y que la situación empeore todavía más. En cuanto a las propias medidas de contención, yo creo que en España se han puesto en marcha estrategias muy estrictas en comparación con muchos países occidentales. Pero después de haber vivido directamente las medidas de China aquí en la provincia más afectada del país, os aseguramos que las medidas de España no llegan a ese nivel. A mí lo que más me choca de la situación de España es que mucha gente sigue yendo a trabajar y además lo hace sin las medidas de protección adecuadas desde el punto de vista de China, y esto es poner a los trabajadores en riesgo. Es que aquí en China, cuando la gente se entera de que en España muchos están yendo a la fábrica en autobús y sin una mascarilla, alucinan, no se lo pueden creer, es que les parece una locura. Para que os hagáis una idea de nuestro punto de vista, mi madre tiene una zapatería en el centro del pueblo, conoce a un montón de gente y durante toda la cuarentena no hemos sabido de nadie contagiado entre nuestros contactos, ni siquiera de forma remota. Y tenemos una vida social activa, no somos unos ermitaños, y esos rumores tarde o temprano nos llegarían. Además, aquí la cuarentena se puso en marcha al mismo nivel que en Wuhan, sin tener todavía ningún caso confirmado ni sospechoso. Nosotros estamos en la misma provincia que Wuhan, que es la capital, pero nos queda a 300 kilómetros de distancia, y antes de que supiésemos del primer contagio ya nos habían aislado y nos habían pedido que no saliésemos de casa en lo posible. Y aunque ya estábamos de vacaciones, desde finales de enero hasta mediados de marzo, aquí prácticamente no trabajó nadie. Según los datos oficiales, en esta zona llegamos a tener 61 contagiados y ningún fallecido. Pues bien, en Navarra, la provincia de la que soy originario, que tiene más o menos los mismos habitantes que esta comarca de Hubei, ya tienen más de 1500 contagiados y casi 60 fallecidos. Y la verdad es que esta diferencia tan grande en las cifras no me choca tanto como muchos podríais imaginar, porque si se sigue mandando a la gente a trabajar con el virus rondando por ahí, ¿qué resultados se pueden obtener? Yo creo que no van a ser los mismos que aquí. En mi caso se da la paradoja de que las únicas personas de mi entorno que se han contagiado no son chinas sino españolas. Y cuando la gente me dice, es que China ha tenido que mentir con los datos porque no puede ser que aquí en España con las mismas medidas estemos tan mal, a mí no me queda otra que decirles, es que no son las mismas medidas ni de lejos. En nuestra zona no se esperó a que se confirmasen los primeros casos porque ya se sabía que podía haber, y en lugar de ello se movilizaron cantidad de recursos para estar preparados para cuando llegasen los primeros casos, para aislarlos y tratarlos de forma que se produjese el menor contacto posible entre ellos y el resto de la población, y manteniéndonos a todos los demás en casa sin salir a menos que fuese necesario. Poco después pusieron a los vigilantes, cortaron las calles, organizaron los envíos de la compra a domicilio para que nadie tuviese que ir a la tienda, nos pidieron que informásemos sobre nuestra temperatura cada día, en fin, todas esas medidas que os hemos enseñado 1000 veces y que marcan una enorme diferencia. Y yo creo que de la experiencia de China podemos sacar una conclusión político-económica bastante importante, y es que un paro total concentrado en las zonas más afectadas, con toda la gente en casa y sin poder salir ni siquiera para trabajar, es mucho más eficaz y eficiente que tener a todo un país bajo medidas que solo funcionan a medias. Es decir, el miedo a ser más estrictos, a veces por cuestiones ideológicas que son totalmente irrelevantes, puede salir mucho más caro a la larga.
En algunos medios de comunicación nos están presentando el falso dilema de que deberíamos elegir entre medidas estrictas como las de China o hacer muchos test como en países más democráticos. Pero es que a lo mejor en algunos de esos últimos países la gente también ha estado muy asustada por el virus, por el recuerdo del SARS, y ha estado más dispuesta a colaborar y a quedarse en casa. Por lo que al final en algunos momentos el resultado fue el mismo que el de China, es decir, calles desiertas y ciudades fantasma. Y la mayoría de la gente con mascarilla, claro, que esto también se nos olvida. Pero además no es verdad que en China no se hayan hecho muchos test y aquí se llegaron a considerar como casos confirmados los diagnósticos clínicos positivos sin necesidad de que lo confirmase un laboratorio. En Wuhan, que tiene más de 10 millones de habitantes, hubo campañas para comprobar el estado de salud de la población prácticamente casa por casa. China todavía no ha publicado el número total de test que ha realizado, pero si lo hace seguramente será un número bastante gordo. En conclusión, que no se engañen con esto de que hay que elegir entre hacer muchos test o tener una cuarentena estricta, porque ambos son totalmente compatibles. Se puede hacer perfectamente una cuarentena más estricta sin que la mayoría de la gente tenga que ir a trabajar, porque tanto en España como en los países hispanohablantes producimos un montón de alimentos, y al mismo tiempo se pueden hacer todos los test que queráis para luego ver qué es lo que ha funcionado mejor. Pero eso de que os digan que hay que dejar las medidas estrictas porque son antidemocráticas y que habría que hacer más test y de paso poner la economía en marcha, a mí me suena a puro cuento cortoplacista para que las cosas sigan igual y para que los de siempre paguen con su salud. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!